Hola, buen día. Mi nombre es Javier Carpio y vamos a presentar el proyecto de autómatas finitos para el curso de diseños de lenguajes de programación. Entonces, el programa se desarrolló en Python, que consiste en dar una expresión regular y una cadena de texto y ver si esta cadena de texto está definida o descrita por la expresión regular y al mismo tiempo construir los grafos de esas expresiones regulares por tres métodos, por algún AFN a través de Thomson, un AFD a través de subconjuntos y un AFD a través del método directo. También se tiene la parte de minimización, ahorita lo tengo comentado, entonces vamos a descomentarlo para ver cómo funciona, para también agregarle una explicación. Entonces, bueno, entonces tenemos este conjunto de expresiones regulares con cadenas a evaluar. Entonces esta va a ser la primera parte del video. Luego tenemos expresiones regulares mal escritas o con algún error. Y vamos a ver cómo se comporta el programa con esto. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a copiar la primera expresión regular y ver cómo se comporta. Entonces corremos el programa, copiamos la expresión regular e ingresamos la cadena que se quiere evaluar. Entonces en este caso es esta, BBB a BBB. Entonces le damos enter. Genera, si nos damos cuenta, los tres autómatas finitos. Por el directo, el AFN y el AFD por subconjuntos. Entonces si analizamos profundamente el tiempo que tomó evaluar eh, cada una de las expresiones dentro de la expresión regular, si comparamos los tres tiempos, pues vemos que la F de directo es mucho más rápido que los otros dos, ¿verdad? Cabe mencionar también que para operaciones como la cerradura positiva o el signo de interrogación, se realiza un proceso como de limpieza, donde se transforma en su equivalencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos A o B cerradura positiva, se transforma en A o B cerradura clean, concatenación A o B, ¿verdad? Y pues obviamente para el método directo se concatena también el símbolo numeral para indicar que ahí termina la cadena. Entonces procedemos a ver... bueno, y también vemos que esta cadena que ingresamos sí pertenece a la expresión regular que se dio. Entonces es obvio que tiene que dar lo mismo para los tres métodos. Entonces procedemos a visualizar los grafos. Son estos cinco. Como les mencionaba, tenemos los tres métodos y los dos de minimización. La minimización de la AFD por subconjuntos y la minimización de la AFD por método directo. Entonces esos dos tienen que dar lo mismo. Entonces vamos a visualizar los grafos. Entonces tenemos el AFD. Entonces vamos a explicar solamente el primero. Las otras expresiones no las vamos a explicar a profundidad, pero sí lo vamos a ver, porque si no va a tomar mucho tiempo. Entonces vemos que se genera este grafo, donde esta primera parte es A o B cerradora clean, como lo vemos aquí en la expresión. Luego tenemos concatenación A. Luego tenemos concatenación. ¿Qué es esta concatenación A? Luego tenemos concatenación A o B, que es esta parte, que es del 9 al 15. Y por último tenemos A o B cerradura positiva, que como vimos se traduce en A o B cerradura clean, concatenación A o B. Entonces esta parte es A o B cerradura clean y esta parte es A o B. Entonces vemos que así se comporta la FN. Ahora vemos el AFD, que es que es este grafo que tenemos acá, con 4 estados de aceptación, porque al traducir el AFD en el AFD vemos que este estado de aceptación se reparte en otros 4, o que está contenido en otros 4. Entonces esto nos brinda información del AFD, y si vemos el método directo, pues es diferente al anterior, porque puede pasar, ¿verdad? Que son, por ser dos métodos diferentes, dar
diferentes AFDs. Entonces este es el que nos proporciona el método directo. Y si vemos la minimización del AFD por subconjuntos, que es este, nos genera este grafo de 4 nodos. Vemos cómo se simplifica un montón del anterior. Y si vemos el minimizado por directo, nos da lo mismo, ¿verdad? Que son estos dos archivos que tenemos acá, método directo y método de subconjunto. Entonces es la misma respuesta, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar estas 5 imágenes y vamos a ingresar la otra cadena a ver cómo se comporta. Esta otra cadena no debe ser aceptada. Vamos a ver si es cierto. Entonces ingresamos la expresión regular, ingresamos la cadena y pues vemos que no lo acepta para ninguna de las tres, obviamente. Y pues seguimos notando que el AFD por método directo es más rápido. Entonces vamos a ejecutar los otros 5. Entonces copiamos, corramos el programa, copiamos la expresión regular y vamos a ver qué nos devuelve. Esto solo es un 1. Entonces para esta expresión, para esta cadena nos da que sí en los 3, ¿verdad? Como les mencionaba, se hace la limpieza con el signo de interrogación también, que se representa como el símbolo, que es 1, o epsilon, ¿verdad? Entonces, de igual forma, el AFD directo es más rápido. Vamos a visualizar las imágenes y ver qué nos brinda. Entonces, el AFN es este grafo que tenemos acá. Todas estas conexiones, ¿verdad? Se producen por la cerradura clean, ¿verdad? Entonces este es el AFN. Ahora el AFD por método de subconjuntos, vemos cómo se simplifica un montón, ¿verdad? Que solo es este grafo que tenemos acá. Y si lo minimizamos, que es este, solo nos da un estado, un nodo. Ahora vemos el AFD método directo y vemos que directamente nos está dando el grafo simplificado. Eso es lo que les comentaba anteriormente, no necesariamente el AFD directo nos lo brinda simplificado. Entonces tenemos que asegurarnos que está minimizado pasándole el algoritmo de minimización y vemos que obviamente da lo mismo porque ya está minimizado. Entonces vemos que los dos minimizados da el mismo resultado. Entonces lo cerramos y vemos qué pasa con este ABC. Como ABC no pertenece al conjunto de símbolos de 1, nos deberá dar que no lo acepta. Y en efecto esto pasa. ¿Verdad? Entonces vamos a proceder con nosotros. Corremos, copiamos y vamos a copiar este. Esta cadena que pues según indica el documento debería aceptarlo, pero no lo va a aceptar, entonces voy a tomarme la molestia de modificar la cadena que se ingresa para que sí lo acepte y ver que sí funciona. Entonces en este caso es A, B, A, C. Lo corremos y pues como les mencionaba sí acepta la cadena y de una vez vamos a hacer la prueba con el otro, con el que no debería aceptarlo. Entonces agarramos la expresión y a primera vista podemos ver que E y D no pertenecen al conjunto de símbolos, entonces no lo va a aceptar y eso pasa. Entonces visualizamos los grafos. Entonces AFN es este que nos brinda aquí. El AFD es este, que está más simplificado obviamente, porque las cerradoras, porque las epsilon ya no salen. La minimización de este es este conjunto de 3 estados. El método directo es este. Vemos que ahora el AFD y el AFD directo son el mismo. Entonces la minimización pues eh, debería darse, debería notarse. Entonces vemos que sí cambia. Entonces, y vemos que
Ambas minimizaciones son lo mismo, entonces está bien, ¿verdad? Entonces vamos a proceder con las últimas tres. Pegamos esta, copiamos la cadena y esta sí lo acepta. ¿Verdad? E igualmente, la F directa es mucho más rápido que las otras, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a ver la otra opción, que es 001, y vemos a ver qué pasa. Perdón, esto no va aquí. Primero la expresión regular, luego la cadena. En este caso, pues sabemos que 001 es donde debe terminar la cadena. Sin embargo, esta cerradura positiva nos indica que debe repetirse por lo menos una vez, el 1 o el 0, pero eso no pasa. Entonces, por eso es que no es válida la cadena. Entonces, vemos los grafos y veamos qué pasa. Tenemos a la Fn, que es este A o B cerradura positiva con este, y 001, ¿verdad? Luego la Fd, que es este conjunto de 6 nodos. El minimizado es este conjunto de 5 nodos. Ahora veamos el método directo de AFD. Podemos darnos cuenta que son iguales, el minimizado del AFD con el AFD directo. Entonces la minimización no debería verse diferente. Y es en efecto lo que pasa. Son iguales. El método directo de AFD y el minimizado de AFD. ¿Vale? Entonces vemos las últimas dos. Corremos el programa, copiamos la expresión regular. Bueno, esta es la misma de arriba. Entonces no les voy a mostrar el grafo para esta porque es la misma de esta. Entonces solo les voy a mostrar la CAE. En este caso no. Y analicemos por qué. Porque tenemos AB, esto sí cumple con la primera parte. Luego tenemos solo Cs. Sin embargo necesitamos por lo menos una A. Y eso no pasa. Entonces no lo acepta. Y es la respuesta que nos da. Y pues 101 no pertenece al conjunto de símbolos. Entonces obviamente no lo va a aceptar. Y no pasa. ¿Verdad? Y vamos con la última expresión. Expresión regular. La cadena. Y si lo acepta. Que es ABB. ¿Verdad? Como es cerradura clean, puede tener ninguna la expresión que tenga aquí dentro. Entonces vemos que si lo acepta. Y vamos a probar con AB123. Como 1, 2, 3 no pertenece al conjunto de símbolos, no lo va a aceptar. ¿Verdad? Y veamos los grafos. Los 5. AFN es este. ¿Verdad? Es lo que tenemos aquí. Que la primera parte es epsilon concatenación A o epsilon concatenación B, que es este epsilon epsilon A B. Y luego cerradura clean, que es este retorno que tenemos. Y por último ABB. Si visualizamos el AFD, es este conjunto de 5 nodos. Veamos si es diferente al directo. Si es diferente. Este tiene solo 4 y este tiene 5. Veamos si es diferente a la minimización. Si nos damos cuenta, la minimización por subconjuntos da lo mismo del directo. Entonces podemos asegurarnos que está bien. Y igualmente el directo de la FD minimizado. Es lo mismo. Entonces queda completar la primera explicación. Ahora veamos qué pasa con los errores.
La técnica que se abordó fue tratar de reparar los errores que se identifiquen. En este caso vemos que hace falta un paréntesis que cierra la expresión. Entonces, al momento de evaluar la expresión, probemos con una correcta. El programa no falla. Lo que hace el programa es completar los paréntesis que hacen falta al inicio o al final, según corresponde. Entonces, en este caso tenemos un paréntesis que abre, sin embargo no hay ninguno que cierra. Entonces lo que hace el programa es agregar un paréntesis al final para ver si aún así logra repararlo, y como si lo hace, logra ejecutar el programa. Y como vimos anteriormente, la expresión sí la aceptaba y ahorita sí lo acepta. Y pues entonces ese es el resultado. No tiene sentido explicarles otra los grafos, pues porque ya los explicamos anteriormente. Aunque cabe mencionar que como antes teníamos A o B entre paréntesis, eh, ahora es diferente. Tenemos A separado o B asterisco, que es B cerradura clean. Entonces la cerradura clean ya no se hace sobre A o B, sino se hace solamente sobre B. Entonces es una de las cosas que pues al tratar de corregir el error provoca, ¿verdad? Porque es diferente. Entonces si nos damos cuenta, el grafo es totalmente diferente al que vimos al inicio del video, por el tipo de error que se está remendando. Y lo mismo va a pasar con los demás, ¿verdad? Si copiamos la expresión regular que le hace falta un paréntesis, lo corrige, le agrega un paréntesis al final, ¿verdad? Que es este último que tenemos acá. Y igualmente lo acepta, entonces está bien. Probamos con las últimas dos. Vamos a limpiar la consola. Pegamos y copiamos la expresión regular que les había mencionado, que era ABAC. Corremos. Sí lo acepta, ¿verdad? Pues como les mencionaba, lo que hace el programa es agregar un paréntesis al final. Entonces aquí faltaba un paréntesis, entonces lo agrega aquí al final, que es este, ¿verdad? Y por último es esta expresión regular. La pegamos y vemos qué pasa. Igualmente lo acepta y lo mismo. En este caso tenemos dos paréntesis que cierran, pero uno que abre. Entonces le agrega un paréntesis al inicio, que es este que tenemos acá, para poder reparar el error del usuario, ¿verdad? Entonces esta es la parte de recuperación de errores. Ahora vamos a proceder a debuguear una expresión regular, ¿verdad? Para ver cómo se comporta y ver más o menos el programa, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con esta. Quizás es la más simple de explicar. Entonces vamos a agregar breakpoints en el programa. Se trabajaron principalmente tres clases: el syntax tree para el método directo, el AFN para los no deterministas y el AFD por los deterministas. Y de ahí está solamente los nodos para el AFD, el nodo para el AFN y la hoja en el caso del árbol sintáctico. Y por último la minimización, ¿verdad? Entonces para el AFN nos interesa la función evaluar, que es el que tiene el cuerpo principal del algoritmo, que es ir evaluando punto por punto, perdón, carácter por carácter, la expresión. Entonces este es AFN. Pues el AFN, el AFD, perdón, solamente, si nos damos cuenta, lo único que hace es crear el grafo a partir del algoritmo de
de subconjuntos. Entonces esto no lo vamos a debuguear pues porque simplemente es la implementación del algoritmo. Donde se hace para el estado inicial la cerradura que vemos en esta línea. Verificamos que sea estado de aceptación y luego entramos al algoritmo en sí. Verificamos si hay algún estado marcado. Si aún hay uno que no está marcado, lo marcamos. Aplicamos cerradura epsilon. Y ya. Bueno, antes de la cerradura epsilon aplicamos un movimiento del conjunto de nodos que tenemos con un símbolo y ver qué otros estados nos da. Entonces, como les mencionaba, esta es la propia implementación del algoritmo, no tiene mayor ciencia. Entonces, esta parte no la vamos a debuguear. Y finalmente tenemos el árbol sintáctico. Entonces, en el init vamos a ver que la función que nos interesa es el evaluate, que es similar a la fn, ¿verdad? Y vamos a ver en qué se diferencia. Entonces vamos a agregar un breakpoint aquí. Bueno, entonces corremos el debugging. Le decimos que sea el archivo este que estamos trabajando. Y les mencioné que vamos a trabajar con esta cadena. Entonces, perdón. Vamos a comentar esta librería que sirve para graficar. Y ahora sí vamos a correr. Entonces nos pide ingresar la expresión. Copiamos la expresión. Y agregamos la cadena. La cadena, pues es esta. Y corremos. Entonces aquí inicialmente estamos en el evaluate del árbol sintáctico, ¿verdad? Que es este que tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es obteniendo cada token dentro de la expresión. Entonces, vamos a ir paso por paso. Primero verificamos que el token es un símbolo o no. Como el token que estamos evaluando es un paréntesis que abre, pues no es un token, o no es un símbolo, perdón. Verificamos si es un símbolo que es un paréntesis que abre. Sí, lo agregamos a una lista de operadores. Luego regresamos al for. Entonces tenemos otro paréntesis, como podemos ver aquí al lado izquierdo. Entonces agregamos el paréntesis otra vez. Luego verificamos si es símbolo. El epsilon. Epsilon sí es un símbolo. Entonces lo vamos a agregar a nuestra lista de valores. A diferencia del otro, es una lista de operadores y ahora es una lista de valores de los operandos. Entonces regresamos, luego tenemos el puntito que es concatenación. Como no es un símbolo seguimos, como no es un paréntesis que abre seguimos, como no es un paréntesis que cierra seguimos. Entonces ahora solo nos queda esta última parte. Aquí verificamos precedencias de operadores que tenemos. Entonces aprendíamos el operador, que en este caso es el puntito, ¿verdad? Y regresamos. Ahora estamos evaluando el token A. Entonces como es un símbolo lo agregamos. Seguimos. Ahora estamos evaluando el pipe, el operador OR. Entonces no es un símbolo, no es un paréntesis que abre, no es un paréntesis que cierra. Y verificamos precedencia. Como el puntito que está antes que el pipe tiene mayor precedencia, se va a operar. Entonces esta es una característica del programa que no construye la sintaxis en postfix, sino que lo va operando según sea necesario, ¿verdad? Entonces vamos a adentrarnos en esta función de apply operator, ¿verdad? Para ver qué pasa. Entonces jalamos el operador, jalamos el valor de la derecha. En este caso
trabajo con una arroba solo para indicar que está vacío, pero puede ser cualquier carácter, una cadena vacía, yo qué sé, un signo menos o lo que sea. En este caso solo es para cuestiones de visualización del programador que sepa que por ahora no tiene nada, porque en el caso de una cerradura clean solo necesita un operando. Entonces es la condición que se hace aquí. Bueno, aquí lo que se hace es agregar el símbolo al listado de símbolos. Eso es lo que les mencionaba. En el caso de la cerradura clean, la cerradura positiva o el signo de interrogación, son operaciones de un solo operando. Entonces, en el caso de la concatenación y del OR, se necesitan dos. Entonces, se hace esta verificación y si no es ninguno, pues es posible hacer un pop. Entonces, se sigue y se agrega el símbolo, si es necesario, o si no está. Y luego, como es una concatenación, entonces evaluamos cada una de las tres operaciones. Entonces, vamos a ver que tiene la concatenación, que es esta. Entonces, una de las características que hace el programa es operar entre dos posibles operandos. Un operando puede ser un símbolo, que en este caso estamos viendo que es A o B o epsilon. O bien, el segundo operando que es posible es una hoja. Entonces verificamos si uno de los dos operandos es instancia de la hoja. ¿Y por qué hacemos esto? Lo hacemos porque si alguno o los dos es instancia de una hoja, significa que esta hoja ya tiene una raíz o ya se creó una raíz temporal, por así decirlo. Entonces, al momento de ir construyendo el árbol, vamos a tomar la raíz que ya está construida para hacer las conexiones y subir hacia la raíz principal. Entonces, en este caso tenemos A y epsilon. Entonces, ninguno es instancia de la hoja. Entonces, este no se va a ejecutar, se va a ejecutar este. Entonces, obtenemos los IDs si es necesario, porque epsilon no tiene ID. Se crean las hojas, que es lo que les menciono, que es de tipo hoja. Y creamos la raíz, ¿verdad? Que es la conexión entre los dos hijos. Y si nos damos cuenta, la propiedad anulable se va calculando de una vez, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Aquí me salté. Vamos a seguir. No nos interesa. Aquí está. Entonces regresamos a donde estábamos, al operador de concatenación. Aquí lo único que hacemos es apendear los nodos a nuestro listado de nodos para un futuro análisis. Y retornamos la raíz temporal de la operación, ¿verdad? Que en este caso es esta raíz que se creó, que es padre de las dos hojas creadas anteriormente. Entonces, si regresamos, devolvemos la raíz y vemos que se hace una append, o se hace un append a la lista de valores. Y si vemos que continúa la lista de valores, ahora es una instancia de hoja, ya no es epsilon ni a, ahora es una instancia de hoja. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí terminamos, hacemos un append de el token, que es el pipe, que es el que vimos que tiene menor presencia al concatenación. Entonces, appendíamos el epsilon, appendíamos la concatenación, que es esta, ¿verdad? Que tenemos aquí listado de operadores, concatenamos el símbolo B, que es el que toca, y vemos ahora que la lista de valores es la primera posición, una instancia de la hoja. Luego tenemos epsilon, luego tenemos b. Entonces, en el caso del paréntesis que cierra, va a operar entre epsilon y b, que son los últimos dos símbolos que se aprenderon. Entonces, en este caso,
vemos que la concatenación que tenemos acá es sobre epsilon y b, ¿verdad? Y como ninguna es instancia de la hoja, pues se realiza la concatenación y se retorna la raíz temporal de esta operación y se apendea a la lista de valores. Entonces ahora vemos que ahora ya no tenemos epsilon ni b, sino que tenemos dos instancias de hoja. Y vemos qué pasa. Ahora vamos a hacer la operación del OR, ¿verdad? Y finalmente tenemos ahora una, una simple, perdón, nos devolvió la operación entre dos hojas, una hoja, ¿verdad? Que es la raíz de los dos mini árboles que teníamos. Entonces esta es ahora la raíz principal o el padre de los dos mini árboles que teníamos. Entonces así se va el programa, ¿verdad? Eh, operando entre hojas o operando entre símbolos o alguno de estos dos. Entonces, y así se va. Entonces, siento que esa es la parte principal del programa. Entonces vamos a saltarnos para poder ver el AFN. Entonces, vamos a terminar. Bueno, entonces aquí ya terminó de evaluar la expresión y ya estamos. Entonces aquí solamente se hace la parte de la construcción del alfabeto, las transiciones, el estado inicial, etc. Y se hacen los prints requeridos. Bueno, entonces este es el minimización, ese no lo vamos a explicar. Ahora la FN. Entonces, ¿verdad? Estamos en la FN y vamos a irnos al breakpoint, que está acá. Ese es la FN. Esta tiene la misma idea, básicamente, del árbol sintáctico. Sin embargo, en lugar de retornar raíces temporales, va a retornar el estado inicial y el estado final de la operación que se está trabajando. Entonces, digamos, si se trabaja un OR o una operación OR, va a devolver el nodo más a la izquierda y el nodo más a la derecha como tupla. Entonces, esa es la única diferencia, pero realmente es lo mismo. El concepto es el mismo. Entonces, si iteramos, primero tenemos un paréntesis, lo metemos a las operaciones, luego vemos si es símbolo, como es epsilon y epsilon es símbolo, lo metemos a la lista de símbolos. Luego tenemos una operación concatenación, entonces lo metemos a la lista de operaciones como vemos a la izquierda. Luego tenemos el símbolo A, lo metemos a la lista de símbolos. Luego tenemos el pipe, que es el que se está trabajando ahora. Y como tiene menor precedencia a la concatenación es la que se va a ejecutar primero y no el pipe, ¿verdad? Es lo mismo que el anterior. Entonces, se realiza la operación. Vamos a meternos para ver qué pasa. Y como tenemos una operación concatenación, nos metemos al método de concatenación, ¿verdad? Entonces en este caso ya no vemos si es instancia de una hoja, porque ya no es una hoja, ahora es una tupla. Entonces ahora verificamos que el tipo de alguna de las dos variables sea tupla o no, ¿verdad? Y pues en este caso como ninguna es tupla, ¿verdad? Porque tenemos epsilon y a, entra este if. Entonces creamos los nodos que son requeridos, en este caso para concatenación, que son solo 3. Y si nos damos cuenta, el valor que retorna es el nodo más a la izquierda y el nodo más a la derecha, ¿verdad? Porque estos son nuestros como inicio relativo y final relativo. Entonces, ¿verdad? Y lo metemos a nuestro listado
de símbolos, ¿verdad? Entonces ahora vemos que nuestro listado de símbolos tiene una tupla de 2 nodos, ¿verdad? Entonces, bueno, como ya no hay más operadores, metemos ahora el pipe, que es el OR, y seguimos. Como ahora sí el epsilon, como es un símbolo, lo metemos al listado de símbolos. Ahora la concatenación, metemos la concatenación, ¿verdad? Que tenemos aquí a la izquierda. Ahora tenemos el símbolo B, lo metemos, ¿verdad? Y ahora vemos el listado de símbolos que tenemos una tupla, epsilon y B. Entonces lo mismo que vimos en el árbol sintáctico, va a operarse primero epsilon con B. Entonces esto nos va a volver otra tupla. Y veamos. Vemos que ahora hay dos. Déjenme revisar en qué símbolo vamos. Sí, va. Entonces, perdón. Ajá. Aquí se operó epsilon y B. Entonces esto genera una tupla. Y se operó ahí mismo el operador OR. Entonces, entre dos tuplas va a generar otra vez una tupla. Porque todas las operaciones generan una tupla. Que en este caso ahora es el símbolo más a la izquierda y el símbolo más a la derecha de estos dos, de estas dos concatenaciones de epsilon con A y epsilon con B. Y lo mismo. Entonces ahora vamos a meter el paréntesis. Ajá. Y meter el símbolo de, el operador, perdón, de cerradura clean. Entonces lo operamos y esto vuelve a generar otra tupla. Veamos. Vemos, ajá, que aquí genera otra tupla, que es diferente a la que teníamos antes. Y así nos vamos, ¿verdad? Operando entre símbolos o tuplas o alguna combinación de estas. Y así se va. Entonces este es el programa. No me quiero extender mucho porque ya llevamos bastante tiempo el video. Entonces, si nos damos cuenta, aquí metió, tenemos una tupla y una A, que la tupla va a ser la operación, el resultado de la operación de epsilon concatenación A o epsilon concatenación B, cerradura clean. Entonces, y tenemos A. Y operar esto nos va a dar otra tupla, que es la operación con A. Y así nos vamos, etcétera. Entonces vemos cómo van cambiando los símbolos y así. Y termina el programa. ¿Verdad? Entonces eso es todo. Y hay tres preguntas que se deben responder. La primera pregunta es ¿qué pasa o qué tendría que hacer si queremos cambiar los operadores? En el caso de transformar a asterisco, por ejemplo, vamos a hacer eso, asterisco a esto, por ejemplo. ¿Qué pasa? Lo único que tendría que hacer el programa, como esto ya está implementado, el programa lo único que tiene que hacer es cambiar el método de limpieza, que como se menciona antes es cambiar la operación cerradura positiva y seno de interrogación a su equivalencia. Entonces tendríamos que hacer lo mismo, trabajar esta nomenclatura, por así decirlo, para transformarlo a esto, ¿verdad? Digamos, se podría hacer algo así. O sea, esto sería equivalente, por ejemplo. Entonces, al hacer esta transformación, pues ya el programa ya podría trabajar lo normal. Esa es la pregunta 1. Luego la pregunta 2. ¿Qué pasaría si cambiamos de un símbolo a una variable? Es decir, a un conjunto de símbolos. Tenemos una función en todos, que es este es símbolo.
que lo único que tenemos es un listado de los posibles símbolos que tenemos. Entonces, el cambio que se tendría que hacer es no trabajarlo como símbolos de longitud 1, sino generar posibilidades de combinaciones de todos estos símbolos que aquí tenemos. Por ejemplo, AC, KP, TX, por así decirlo. Todas las posibles combinaciones o permutaciones para aceptar este conjunto de símbolos, ¿verdad? Entonces, eso sería. Y por último tenemos cómo tendría que cambiar su programa si quisiéramos recibir definiciones regulares. Eh, en el caso de tener como múltiples expresiones regulares, eh, perdón, tuvimos un corte. Continuando con la última pregunta del conjunto de expresiones regulares, se tendría que cambiar la forma en que se recibe el input. Es decir, no solamente recibir una expresión regular, sino un conjunto de expresiones regulares, como un listado o separados por comas o espacios, etcétera, para así recibir ese conjunto de expresiones regulares y trabajarlas como expresiones regulares aparte o separadas o independientes. Y así generar posibles tokens o combinaciones de tokens para estas expresiones regulares, ¿verdad? Y solamente. Eso es todo. Gracias por su atención.